Juan capítulo 12, versículos del 12 en adelante, puestos todos de pie. A medida que sigue encontrando la cita bíblica, póngase de pie, por favor. Vamos a alternar la lectura. El primer versículo lo va a hacer su servidor, el siguiente la congregación. Juan capítulo 12, los versos del 12 en adelante, hasta el 19. Amén. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. En verdad parece una iglesia independiente, cada quien por su lado. Voy a repetir y ustedes lean pausadamente. Vuelvo desde el 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal, todos. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no perseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Permítanme orar, inclinen su cabeza. Inclinen su cabeza. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestras faltas. Ahí donde estamos también, personalmente vamos a pedir a Dios por nuestro país, por el mundo entero. Está un caos. Se nota claramente, hermanos, un gobierno total de Satanás. Es una influencia demoníaca terrible. Vemos tanto odio unos a otros. Recuerden que Satanás vino para robar, matar y destruir. Para eso vino Satanás. Señor amado, en esta mañana queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, reconocemos que somos responsables de mucho de lo que está pasando en este mundo. ¿Por qué nos hemos olvidado de ti? Ya nuestra vida ya no es espiritual, sino carnal. La sabiduría que usamos para tomar decisiones no es de lo alto, es animal, terrenal, diabólica. Señor mi Dios, clamo por el mundo entero, por el dolor en el corazón de lo que está pasando en Siria. Saber que hay líderes que quieren adueñarse de un país, del mundo entero. No hay misericordia, no hay compasión, no hay sensibilidad. Señor, perdónanos. Ayúdanos a volver los ojos a ti y a tu preciosa palabra y cumplir tu mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el cumplimiento de la ley, que amemos al prójimo. Dios mío, qué poco sabemos de ti, qué poco compromiso hay contigo. Señor amado, te pido bendiciones para nuestra iglesia, que seamos los que contagiemos al mundo de tu verdad,
de la misericordia. Que en cuestiones mundanas, terrenales, seamos imparciales. Que más bien seamos los que seamos el portavoz del Evangelio, de la salvación. Que no nos enfrasquemos en discusiones necias, humanas. Señor, es increíble cómo va carcomiendo el alma la envidia, las ambiciones personales. Señor, te pedimos perdón. Y ayúdanos, Padre, a cada momento más bien compartir tu palabra, no a defender posiciones, ideologías, sino lo que es tuyo, Señor, lo eterno. Esto es pasajero, es humano. Señor, pon la paz también en nuestro país, que aprendamos a tomar determinaciones correctas. Y bendice el mensaje, Señor, de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos, este domingo la tradición festeja el Domingo de Ramos. Qué mal que estamos, qué mal. Quisiera que me acompañen a Lucas, al capítulo 19. Lucas 19. Desde el verso 28. Amén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas las partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, es parte de la historia, del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? A pocos días de su crucifixión, el Señor Jesucristo, a pocas horas, está entrando a la ciudad de Jerusalén, montado en un pollino, en un asno. Hermanos, todo esto tiene sentido. ¿Por qué es que no entró de mejor manera todo un rey sobre un asno? Hermanos, ¿saben por qué razón? Es que para que sea el rey el glorificado y no el asno. En este mundo es increíble, hermanos,
que mucha gente quiere ponerse sobre Jesús y ponerle a Jesús como el pollino. Hermanos, mucha gente es tan soberbia, tan orgullosa, que ya no necesita de Jesús. Ya no quiere saber de Él. Nos hemos vuelto tan autosuficientes que creemos que sabemos más que Él. Predicadores y religiones están por sobre Él. Aún nosotros mismos nos hemos endiosado. Hermanos, no es del afán insultarle, pero nosotros deberíamos ser como ese pollino, no como el Señor Jesucristo. Hermanos, la honra y la gloria sea para Él. Era, hermanos, que para que el asno no se jacte de que entraba triunfalmente, era para que el asno entienda que los mantos, las ramas, la alabanza no era para el asno, sino para el Señor Jesucristo. Esto nos lleva, hermanos, a vivir una vida de humildad. La honra y la gloria sea para Dios, no para el hombre jamás, hermanos. Cuando una persona anda buscando glorificarse, anda buscando que la gente le admire, lo que ha hecho es a poner al Señor Jesús bajo de él. Hermanos, este día estamos celebrando aparentemente la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. No es el domingo de Ramos, no es el domingo de los mantos, porque había más mantos que ramos, no. Tampoco es el día del asno, cuidado. Es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, aparentemente. Hermanos, ¿por qué se puede hablar de entrada triunfal a Jerusalén? Hermanos, tampoco era una entrada triunfal a Jerusalén, cuando en realidad a ese lugar, para ser recibido, fue recibido por una multitud de hipócritas, hermanos. Eso era todo, apasionados nada más. Ese momento estaban emocionados. Cuando vimos el Evangelio de Juan, mucha gente vino porque supieron que Él es el que resucitó a Lázaro. Querían ver quién era el que hacía milagros. Y es lo que vemos, hermanos, tras de cada procesión. Ahí, hermanos, levantando a alguien que hizo un milagro. Pero pasa todo eso y después de esa hipócrita entrada triunfal, ya nadie quiere saber del Rey. Mucha gente solamente estaba apasionada, solamente por interés, viendo quién realmente el que hacía milagros. Hermanos, una chusma interesada. Este que fue considerado como rey después fue humillado, juzgado a muerte injustamente, fue maltratado, herido, crucificado como el más vil de los ladrones, y murió con su corazón derretido por el pecado del mundo, por el dolor, por la crueldad de la gente que le había dicho que era bienvenido el rey. Esta misma gente, después que decía Hosana y daba vivas al rey, toda esta multitud después de un momento decía: crucifícalo, crucifícalo. ¿De qué entrada triunfal podemos hablar? Y la gente, más que recordar esto, si vemos afuera, la gente anda cargando las palmas, que de paso están en extinción, adorando a las palmas, venerando las palmas, como que eso fuera lo más importante. Cuando no sabemos, hermanos, que bíblicamente más bien fue la entrada triunfal a la cruz para vencer a Satanás, a la cruz, hermanos, para darnos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Hermanos, ¿acaso se considera triunfal porque le recibieron con mantas? Por el escándalo de una gran cantidad de personas que lo querían proclamar rey, muchos de ellos incluso sin entenderlo. Hosana, el rey ha venido. Sí, el rey, ¿no? Sin convicciones. La voluntad de muchos de ellos estaba manipulada. Era una histeria colectiva de gente condicional, porque vemos justamente que fueron por los milagros. Esas mismas personas que decían: Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel, le estaban crucificando muy pronto. Los idólatras y los ignorantes le llaman a este día el Domingo de Ramos y veneran los ramos. ¿Qué importancia tienen las ramas en este día de recibimiento fraudulento, politiquero, carnal a Jesucristo en Jerusalén? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo se puede hablar de entrada triunfal si Jesús nunca fue, ni es, ni será bien recibido por las grandes multitudes? ¿De qué entrada triunfal podemos hablar ahora si nadie quiere saber de Cristo?
las famosas procesiones que hoy se practican masivamente en muchas partes del mundo. Hermanos, no son más que la réplica indignante de lo que pasó hace 2000 años. Hipócritas que hacen sacrificios, penitencias públicamente, pero que más luego están crucificando a Cristo Jesús con sus pecados, con su manera de vivir. Hermanos, quiero comprobar esta mañana con la Escritura que Jesús no es del agrado de la mayoría de la humanidad. No es. Aunque muchos dicen que creen en Él, aunque muchos hoy estarán recibiendo a Jesús de manera triunfal, pero no es cierto. Quisiera que me acompañen a Primera de Juan, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Empezando desde el verso 14. Dice la palabra, Juan 14:15, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo, la palabra, Dios hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios para poder comunicarse con el hombre tuvo que hacerse hombre. Para eso vino el Señor y vimos la gloria de Dios en Cristo Jesús, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y el fin de las cosas. Él es infinito, es el creador de todo. Por Él y para Él. En Él están todas las cosas. Él es el preeminente, hermanos. En Él está toda la divinidad. ¿Quién Él? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice el versículo 11? Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La pregunta en esta mañana, ¿quién recibe con agrado a Cristo Jesús? ¿Quién recibe con agrado su palabra? ¿Sabe que cuando hablo de la palabra, del verbo, es la Biblia? ¿Sabe que cuando una persona estudia la Biblia está recibiendo a Cristo? A una persona que no le gusta la Biblia está rechazando a Cristo, porque la palabra verbo es la palabra. Redundando, la Biblia es Cristo Jesús, pero ¿cómo se rechaza? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ve algunas experiencias bíblicas. Mateo capítulo 2. Hermanos, el Señor vino para ser rechazado. ¿De qué entrada triunfal hablamos? Mateo 2 desde el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Hermanos, ¿de qué entrada triunfal hablamos si desde niño ya le quisieron matar? No fue estimado. El Señor Jesús vino justamente para morir. Fue perseguido desde niño. ¿Y por qué, hermanos? Por la gente incrédula. ¿Sabes, hermano, que tú también le persigues a Cristo cuando no quiere hacer tu voluntad? ¿Quisieras matarlo, asesinarlo para no confrontar con la verdad que Él te dice a través de su palabra? En Lucas capítulo 4, versículos 16 en adelante.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿qué comenzó a decirles? Aquí vemos, hermanos, cuando Jesucristo empieza su ministerio, su primera predicación. Hermanos, en la ciudad donde él había vivido, ahí empezó. Y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién les está hablando? Es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Imagínese usted escuchando predicar directamente, cara a cara, al Hijo de Dios, al Verbo hecho carne. Hermanos, qué impresionante. A veces nos impresiona un predicador, y hermanos, estamos con expectativa de su predicación. ¿Cuánto más a Cristo Jesús? Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Hermanos, toda la vida fue perseguido. Toda la vida quisieron aniquilarlo, hermanos. ¿Y cómo es posible que de la noche a la mañana haya una entrada triunfal? Alabándole y proclamándole como rey. ¿No creen que esto no era de corazón? Vamos a Lucas capítulo 8. Empezando desde el verso 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de cerdos, de muchos cerdos, que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús. Y escuche, hermanos, este milagro es precioso, de los que más ha llenado mi vida, porque Dios puede cambiar la vida del más vil pecador, del endemoniado más peligroso.
y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Miedo de qué, hermanos? ¿Miedo de qué? ¿Sabe que la gente no quiere seguir a Jesús por seguir borracho, por seguir drogado, por seguir en adulterio? Nadie quiere, hermanos, estar vestido en su cabal juicio y sentado a los pies de Jesús. Quieren seguir viviendo en pecado, hermanos. Y la gente se asusta de ver la transformación. No era este el que era borrachito, sí. Es que le lavaron el cerebro. No era este el fulano de tal que hacía malas cosas. Miren cómo, es que se cambió de religión. No, hermanos, quien hace estos cambios es Jesús. Pero por no perder los amigos del círculo social, la borrachera y esas cosas, hermanos, la gente se asusta. Tiene miedo de que transforme su vida. En el verso 36, y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó. ¿Qué le rogó? Que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Vea cuánta gente cuando vamos y le predicamos el evangelio, aún a los parientes que andan mal: no me vengas con tu Jesús, no me vengas con tu Biblia, no me vengas con tu Dios, no me hables. Y rechazan, hermanos, y no quieren saber nada de Jesús, y le piden que se vaya. ¿Por qué, hermanos? Porque prefieren vivir en pecado. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Uno solo de los miles. Mire el porcentaje. Qué pena que la mayoría, hermanos, rechaza a Jesús. Es más, lo manda sacando. Le pidan que se vaya. Rehúsan creer en él. Le rogaron que se marchase. En el verso 37 dice al final: y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Imagínense que baja de la barca a la ciudad de Gadara, se encuentra con el demonio, sana al endemoniado. Hermanos, una vida transformada. Ustedes ven cómo era él. Hermanos, la gente le manda sacando. ¿Sabe lo que hace el Señor? Se vuelve, da otro paso, se monta en la barca y se va. ¿Cuántos hemos perdido la oportunidad? Muchas veces ya Cristo nos regresa, no hay otra oportunidad y usted termina mal en la vida. ¿Cómo podemos hablar de una entrada triunfal cuando la gente le pide que se marche, que se vaya? Quieren matarlo, quieren asesinarlo. ¿De qué entrada triunfal hablamos? ¿De qué domingo de Ramos hablamos? Cuando la mayoría le desecha, hermanos. Juan capítulo 7, versos del 1 en adelante. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos, ¿qué? ¿Están viendo? Juan 7:1. Los judíos, ¿qué querían hacer con Cristo? Procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. Espero que ninguno se ofenda, pero Jesús sí tuvo hermanos. María sí tuvo otros hijos. Y vamos a ver bíblicamente. Sus hermanos, no eran sus hermanos en la fe, cuidado. No eran sus discípulos. No eran tampoco sus primos hermanos. Eran sus hermanos. Le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo. Mire el 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Cómo pueden ser hermanos en Cristo si no creen? Eran hermanos en la carne. Ni la familia creía en él. ¿Cuántos de nosotros, yo mismo como pastor, soy desechado por mucha de mi familia? Y andan en idolatría, y cuando se les dice que está mal, hermanos, rechazan a Jesús y prefieren vivir en sus costumbres y tradiciones que les va a llevar al mismo infierno, hermanos. Y la gente no cree. La misma familia, hermanos, no creían en él. ¿De qué entrada triunfal hablamos, hermanos? Cuando hasta la misma familia le aborrece. Juan capítulo 10, desde el 30 en adelante.
Qué tremenda declaración de Jesucristo. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Ay, pastor, ¿cómo eso de la Trinidad? ¿Solamente Jehová? ¿Otro solamente Jesús? No, y el Espíritu Santo es la fuerza. Y que la fuerza te acompañe. No, hermanos, ya parece, hermano, la guerra de las galaxias. No es así, ya parece como que fuera una energía, como el foco. No, no, hermanos. A pesar de que la comparación no está correcta, hermanos, pero el agua se presenta en tres estados: líquido, lo que usted consume; sólido, el hielo; y gaseoso, hermanos, las nubes. Y es agua, agua, hermanos. Y el Señor dice: yo y el Padre somos, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Qué te ha hecho Jesús? ¿Qué nos ha hecho Dios, hermanos, para aborrecerle? ¿Qué? ¿Qué puede hacer en su vida de malo para que usted le deseche? ¿Qué? Cuando Él dio su vida por usted y por amor, el único que le ama es Él. Y queremos apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado, mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Qué daño te ha hecho Dios? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Miren, cuántas cosas mostró Cristo para demostrar su deidad. ¿Y sabe cuál es la mayor de ellas? No que alimentó a miles, no que levantó muertos, no que sanó enfermos. ¿Sabe cuál fue la obra máxima? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Porque usted puede decir sano completamente y al infierno. Hablo del cuerpo. Bien lleno el estómago y al infierno, si sus pecados no son perdonados. Y Él murió por nuestros pecados. En Marcos capítulo 3, el verso 6. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Él. ¿Para qué? Marcos 3:6. ¿Para qué? Para destruirle. Para destruirle. Más adelante, en el mismo capítulo 3, mire el 21. Y aquí está hablando de la familia de Él. De la familia de Cristo. Cuando lo oyeron los suyos, su familia, vinieron para prenderle, porque decían, ¿qué decían? Está fuera de... Imagínense, la misma familia dice: está loco. Y eso es lo que nos dice la familia: estás loco, que ya no te pegas un traguito, te has vuelto idiota, tonto, ya no quieres bailar, ya no quieres disfrutar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te han hecho? Hasta la hombría has perdido. Creían que estaba loco. Los suyos querían prenderle, mandarle a un manicomio. Si la gente que está loca está afuera, hermanos, ¿no les ven cómo se matan? ¿No les ven que ya no hay compasión, que no hay sensibilidad? Sin Cristo la gente está loca, hermanos. Ha perdido la razón, la cordura. Y decían: está fuera de sí. Los suyos, su familia. Por eso que cuando estaba, hermanos, con sus discípulos, dice: tu madre y tus hermanos te buscan. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi madre y mis hermanos. Hermanos, el Señor Jesús estaba dolido con su familia. Juan capítulo 11. Verso 53. Y 54. Juan 11, 53 y 54. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos,
sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Sabe lo que hacen los discípulos con Jesús? Mire, ahí mismo en Juan, en el capítulo 6. Juan capítulo 6. Empezando desde el verso 60. Después de predicar Jesús, al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, muchos de sus discípulos le abandonaron. Hermanos, ¿de qué entrada triunfal hablamos? Delante de un montón de gente hipócrita. En Mateo capítulo 27, cuando el Señor Jesús va a ser juzgado y condenado a la cruz, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Hermanos, ¿quién era Barrabás? ¿Qué representa a Barrabás? Este mundo perdido, lleno de vicios, de adicciones, de perversiones, de maldad, ladrón, estafador, asesino, mentiroso. Ese era Barrabás. Y ahí está, hermanos, Barrabás y el Señor Jesús. Y Pilato da a escoger: ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Ustedes saben a quién escogió la gente. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Escuche la palabra envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Si escucháramos también la voz de la mujer que tiene sexto sentido: no fíe, no compre, no se lleve con esas personas. ¿A dónde va? Yo sé lo que hizo, pero no, es la loca, la que tiene la bola de cristal. No hagas eso con el justo, no hagas eso. La esposa de Poncio Pilato. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. ¿Quiénes están manipulando, hermanos, aquí? Los principales. Y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¿qué le dijeron? Crucifícale. Crucifícale. Toda una multitud que le había recibido con mantas y con ramas o con palmas. Y hablaban de proclamar a un rey. Y ahorita están pidiendo que se le crucifique. Y prefieren coger, hermanos, al justo en vez del ladrón para la crucifixión. Eso es lo que hacemos ahora. Desechamos a Cristo y
preferimos vivir en este Barrabás del mundo. Hermanos, preferimos la mentira, preferimos vivir en medio de ladrones, asesinar la verdad, antes que vivir con el Señor Jesucristo. ¿De qué entrada triunfal podemos hablar? Hermanos, y aquí hay cantidad de historias de cómo el mundo rechaza a Cristo, pero la Biblia habla de dos entradas triunfales. Mateo capítulo 24, verso 29. Estamos en el siglo XXI, hermanos, y a pesar de que la humanidad sabe que Jesús es la influencia más grande de la historia, el que cambia las vidas, el que perdona los pecados, el que nos lleva a la vida eterna, prefiere menospreciarlo, hermanos. Lo hace de menos, no toma atención, interés. Hemos cambiado por los placeres de este mundo. Más bien damos bienvenida, hermanos. Ahora la entrada triunfal es para los vicios, adicciones. La entrada triunfal de mala gente, pero no de Cristo. Y es lo que llaman ahora el cristianismo moderno. La entrada triunfal a las iglesias de música mundana, del mundo mismo, hermanos. Ya no hay reverencia, ya no hay respeto en la casa de Dios, parecen discotecas ahora. Esa es la entrada triunfal que hemos dado el día de hoy. Mateo 24, empezando desde el verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, hermanos. Ya no vendrá como el humilde carpintero de Nazaret. La gente quiere ver poder y gloria. Pues así va a venir, hermanos. Como el que es, como el que era, como el que ha de venir, hermanos. Como el del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hermanos, yo sí creo que estamos viviendo ya los últimos tiempos. El Rey ya viene, hermanos. Hermanos, estamos viviendo los días de perversión. Hemos preferido a Barrabás. Estamos viviendo los días de Sodoma y Gomorra sin ninguna vergüenza, hermanos. El otro día casi se me derrite el corazón ver una muchacha que asistía a la iglesia, hermano, tomada de la mano, abrazada con otra muchacha en actitud lésbica, hermanos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El Señor viene. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso, hermano, no se crea cuando le ponen fechas. Mas como en los días de Noé, así vendrá la venida del Hijo del Hombre. Escuche, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y, ¿qué más?, bebiendo, drogándose, hombres, mujeres, en fornicación, en moteles, en la vía pública, dentro de los automóviles, haciendo horrores, porquerías, casándose y dándose en casamiento, ¿qué?, entre homosexuales y lesbianas, hermano, porque no habla del matrimonio común y corriente, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa para mí es la entrada triunfal. Y ahí será, hermanos, no, hermanos, el griterío, la histeria hipócrita, sino será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, no desechemos la verdad de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán que
lamentación por él. Todos los que se burlaron, todos los que le persiguieron, los que le quisieron matar desde niño, los que le mataron, todos los que le desecharon, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús. Apocalipsis 22:7. Son palabras del Señor. Son palabras de nuestro Rey. He aquí, vengo pronto. Vengo pronto. No desperdicie el tiempo. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía ¿de qué? De este libro. Él viene pronto. Nadie sabe la hora. Hermano, no rehúse. Esa es la entrada triunfal, pero la más gloriosa, ¿sabe cuál es? La entrada triunfal a su corazón. Mira lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12. Juan 1:12. La palabra dice: mas a todos los que le recibieron. Esa debe ser la entrada triunfal. Y quisiera que muchos que no tienen a Cristo le dejaran entrar en su vida como el Rey de Reyes y Señor de señores. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la segunda entrada triunfal, la más importante para cuando el Señor venga. Cuando vamos a Romanos capítulo 8, verso 12. Perdón, Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para quién. Para los que están, para los que recibieron, para los que le dejaron entrar al Señor Jesucristo, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la entrada triunfal en su vida, en su corazón, para evitar la condenación. No lo rechace. Es la entrada triunfal más importante de su vida, la decisión más importante. Que no sea como hace 2000 años, emocional, hipócrita. No, temporal, no. Que sea de verdad, hermanos, para vida eterna. Segunda de Corintios 5:17, todos saben. De modo que si alguno está en Cristo, tiene a Cristo, recibió a Cristo, dejó entrar a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero hacer un alto. ¿Qué tiene que ver esto con los ramos? Nada. Una simple creación de Dios. Pero la entrada triunfal debe ser de Cristo Jesús. Y quiero terminar, hermanos, con este precioso versículo. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y qué bueno que vino y usted le dio una entrada triunfal en su vida. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Escuche bien, cuando usted le recibe, cuando le da entrada en su vida. Y estamos en Él, verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dele la entrada triunfal a su vida, al verdadero Dios y a la vida eterna. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.
Vamos a ponernos de pie. El altar está abierto. Hermano.